se compromete a propiciar un desarrollo sustentable, en los artículos 128, 310 y 326. La Ley Orgánica del Ambiente, en Gaceta Oficial número 5.837, con fecha del 22 de diciembre del 2006, define el desarrollo sustentable como un proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo bienestar social, mediante la cual se procura el desarrollo integral con fundamento en medidas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico, satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones del futuro. Existen una serie de organizaciones gubernamentales y otras no gubernamentales que han contribuido a la gestión ambiental a través de la promoción y ejecución de actividades y proyectos de investigación, conservación, divulgación y manejo sustentable tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. El propósito general de estas organizaciones es satisfacer las necesidades de grupos desfavorecidos mediante acciones comprometidas de los miembros que la componen. En Venezuela se ha buscado promover un desarrollo más sostenible con proyectos y políticas públicas en las que participan tanto la ejecución como en el diseño de dichas acciones e instituciones del gobierno nacional, regional y local, organizaciones no gubernamentales, universitarias, empresas privadas de varios sectores de la economía. Por su parte, el calentamiento global ha generado grandes incertidumbres en la comunidad mundial debido a los cambios climáticos que se han presentado en las diferentes regiones y ecosistemas del planeta. A su vez, los espacios naturales y los seres vivos se ven directamente afectados notoriamente. Aunado a esto, la globalización ha causado paulatinamente cambios drásticos en el desarrollo de las regiones. Por esta razón se viene generando la concepción de dividir el mundo bajo la óptica antropocéntrica, que enfatiza la realidad social sobre la realidad natural. En cuanto a ISO 14000, esto representa el conjunto de normas a favor de la sustentabilidad del medio ambiente, siendo consecuencia directa de la ronda de negociaciones del GAP en Uruguay y la cumbre de Río de Janeiro de las Naciones Unidas que se celebró en 1992, con el propósito de gestionar las planificaciones dirigidas al medio ambiente, garantizando la calidad de la producción y concentración del medio ambiente, lo que se conoce como el sello verde. El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la implantación de un sistema de gestión ambiental similares a las propuestas en la serie ISO 9000 para la gestión de la calidad. Continuando, el ISO 26000 es una guía de normas que establece y orienta la responsabilidad social establecida por la Organización Internacional para la Estandarización. Se plantea el propósito o justificación de la norma, las razones para la estandarización y la información detalla sobre los asuntos conceptuales relacionados a responsabilidad social. El objetivo que se plantea es el de contribuir a la integración en la vinculación de las comunidades en el desarrollo sustentable y la promoción de una mejor calidad de vida. La globalización y sus dilemas constituyen un aspecto fundamental del mundo contemporáneo. La globalización designa un tiempo